Gloria al Señor, Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8. Aquí el Señor nos regala una palabra muy hermosa para el día de hoy. La palabra exhorta, consuela y edifica. Amén, hermano. La recibimos con gozo y Dios también obviamente nos corrige. Recordemos que Dios enviaba profetas al pueblo de Israel cuando el pueblo se estaba de alguna forma desviando del camino que Dios le había trazado. Vemos la historia de David cuando le envía al profeta Natán. Vemos al pueblo de Israel cuando Dios les envió a Jeremías, les envió a Elías y muchos otros profetas, pero siempre es para bendición al final, porque después que el pueblo se arrepiente, Dios lo perdona y lo bendice. Amén, hermano. Igual Dios hará siempre con su pueblo. Nosotros somos su pueblo, por lo tanto, la palabra siempre va Dios a enviarla conforme la necesitemos. Mateo capítulo 10, versículo 7 y versículo 8. Dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. El tema se centra más que todo en eso, en la gracia. Entonces le hemos titulado a este tema de la ley a la gracia. O sea, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Amén, hermano. Entonces, el Antiguo Testamento, que guarda especialmente la ley, de Moisés en adelante, tenemos la ley. En realidad, la ley es buena y la ley fue puesta para que el pecado saliera a la luz. Amén, hermano. La ley fue dada para que el pecado sea notorio, aunque por medio de la ley también había perdón de pecados, pero no había redención, no había salvación. O sea, que el hombre se le podían perdonar los pecados, y eso tenía que ver con la gracia, pero la redención, la salvación, la vida eterna está en el nuevo pacto. Es decir, en la gracia, mas no en la ley, no en el antiguo pacto. ¿Sí? O sea, son dos cosas distintas, porque mientras la una descubre el pecado del hombre, que es la ley, lo descubre, y también hay perdón, pero hasta ahí llega. O sea, bueno, cometiste un pecado, una falta, bueno, haz esto y esto y esto para que tu pecado sea perdonado. Listo. Entonces el hombre iba y hacía un sacrificio, hacía de alguna forma algo que la ley mandaba hacer y era libre del pecado. Como la ley humana, ¿cierto?, de cada país. Por ejemplo, si una persona, vamos a decir que la persona se robó una cantidad de dinero considerable y le dice la justicia, bueno, si devuelves el dinero que te has robado y un tanto más de ese dinero, entonces te perdonamos. Pero si no lo haces, no te perdonamos. Si la ley dice que, la ley de ese país dice que debe morir esta persona, muere, ¿cierto? Es condenado a muerte. Pero si la ley dice que va preso por 30, 40, 50 años, va preso ese tiempo.
Pero si este hombre cumple con la que la ley le demanda de devolver el dinero más un tanto más como interés, entonces se le perdona la condena. Tal vez la condena es menos, 2, 3 años de cárcel, no sé. Entonces la ley hace lo mismo, la ley bíblica. El antiguo pacto hace lo mismo. Pero el antiguo pacto, que es la ley, no da salvación, no da vida eterna. Es más, todo esto que dice Jesús aquí en la lista, como sanar leprosos, echar fuera demonios y todo eso, era algo que la ley tampoco te podría brindar como lo brinda el nuevo pacto, que es la gracia de Dios. Amén, hermano. Entonces Jesús aquí obviamente está empezando a extender lo que es el nuevo pacto, la gracia, y envía a los discípulos con esa nueva noticia, que ya el tiempo de la gracia estaba entre los hombres. ¿Sí? O sea, es como decir, aquí en nuestro país hay una ley que todo el mundo pues está sometido a ella. ¿Cuál es esa ley? Digamos que la ley es que tú tengas un sueldo mínimo de, vamos a decir, de 2 millones de pesos. Pero se promulga una nueva ley. ¿Cuál sería esa nueva ley? Que tú ganes el doble o que tú ganes el triple. ¿Cierto? Entonces hay un grupo de personas que está comisionado para que vaya y promulgue a todos los pueblos esa ley. Pero sucede que en el tiempo de Jesús no había redes sociales, no habían medios de comunicación como los tenemos hoy en día, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente? Ir personalmente, caminando o en un caballo o en un camello, en cualquier transporte que ellos pudieran utilizar para ir por todos los pueblos promulgando, ¿cierto?, el nuevo pacto que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios hecho hombre, había traído. Algo que el Padre le había dado a él. Él traía todo eso y comisiona ¿a quién? A la iglesia, la cual somos nosotros. Amén, hermano. ¿Qué le comisiona a la iglesia? El nuevo pacto, el tiempo de gracia. Amén, hermano. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Empieza a promulgar el nuevo pacto. El mismo Jesucristo se encarga de poner el ejemplo, de ir por los pueblos, especialmente de Israel, de su país, y algunos pueblos vecinos, a llevar la palabra, lo que se llama el evangelio o lo que se llama las buenas noticias del nuevo pacto, la nueva ley que Dios había enviado, que había establecido, que se llama el tiempo de gracia o el nuevo pacto. Amén. Entonces ya Jesús sale y hay otra gente que se une a él. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se une a Jesús? Porque la gente empieza a entender el nuevo pacto. Porque la gente empieza a entender la gracia de Dios. Y al entender la gracia de Dios, se unen a Jesús. Y ellos también empiezan a hacer lo mismo que Jesús, a ir promulgando, a ir predicando, a ir enseñando, a ir extendiendo, ¿cierto?, ese nuevo pacto que es la gracia de Dios, el evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que los que estaban bajo la ley no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. No sé en qué país sucede que entran unos gobernantes, ¿cierto? Un nuevo gobierno, presidente y todo un equipo de nuevo gobierno a tal país. Pero los que reinaban, los anteriores gobernantes,
no estaban de acuerdo con este nuevo equipo de gobierno porque ellos venían a cambiar muchas leyes. Entre esas leyes estaba sacar a toda esa gente porque eran ladrones, porque esos gobernantes se robaban las riquezas del país y tenían al país pobre. Cogían el dinero, el oro, todas las riquezas, ¿cierto? Las convertían en oro y las enviaban a ciertos lugares, bancos privados, donde ellos podían meter ese oro y ellos se hicieron ricos y al país lo estaban haciendo pobre. Entonces, los nuevos gobernantes venían a cambiar eso, a echarlos para que no sigan robando y empezar a darle las riquezas a quien realmente las tenían que ser, pues no, que es al país. Entonces, ¿qué hicieron ellos para que los otros no pudieran entrar? Empezaron a comprar a todos los, pues, la gente poderosa que tenían el deber de colocarlos a ellos como nuevos gobernantes. Y finalmente mataron al tipo que venía a tomar el cargo de presidente. Lo mataron. Ellos sabían que esa gente que venía los iba a sacar y a muchos los iba a meter presos. Entonces, cuando vieron eso, ellos dijeron no vamos a permitir que nos saquen y menos que nos metan presos. Así que vamos a matarlos. Y así fue. Empezaron a matarlos, empezando por el que iba a ser el presidente. Y así iban matando uno a uno. Entonces no los dejaron gobernar. No dejaron que ellos viniesen a cambiar lo que pues era justo cambiar, ¿verdad? Porque se estaban robando el dinero. Se estaban robando la riqueza. Y al pueblo lo estaban empobreciendo. Lo mismo es la historia de Jesús. Jesús viene al mundo de parte de Dios, ¿cierto? Porque el hombre malo gobierna el mundo y roba y estafa y se apodera de todas las riquezas, y entonces el hombre malo es el rico, el hombre malo es el poderoso, el hombre malo es el que cada día se hace más rico y más rico. Mientras que la mayoría de gente permanece en la ignorancia y vive de lo que pueda. Entonces Jesús viene a cambiar eso. ¿Y qué hacen cuando ven que Jesús viene a cambiar eso? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ayuda al que te necesita, no robes, no estafes, no mates, no seas egoísta, no seas envidioso, no seas avaro. O sea, Jesús viene a establecer un reino de igualdad, de justicia, de equidad. Amén, hermano. Entonces a esta gente no les gusta. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo mataron, ¿cierto? Y a sus discípulos, que también eran como quien dice los ministros de gobierno, sus discípulos, Pablo, Pedro, Juan, Lucas no, Mateo, Marcos no tampoco. Ellos no eran apóstoles. Marcos y Lucas no eran apóstoles. Ellos escriben los evangelios, pero no son apóstoles. Los otros, y Juan y Mateo, sí eran apóstoles. Bueno, y Pablo, que finalmente también es apóstol, ¿cierto? Pero los matan a estos hombres. Unos los crucifican, a otros los decapitan. A Juan lo metieron a la isla de Patmos, o sea, lo desterraron a una isla y todas esas cosas les pasaron. Mire cómo la historia bíblica se asemeja mucho a la realidad. Amén, hermano. Pero el punto es la gracia. El punto aquí es la gracia, que ya les di más o menos una idea de la diferencia entre la ley y la gracia. Amén. Ahora vamos a profundizar más en la gracia. Jesús dice, lo que de gracia recibiste, ¿qué dice? Dalo de la misma forma, de gracia. Yo me preguntaba, Señor, ¿pero qué es la gracia? O sea, entiendo más o menos aquí en mi mente, ¿cierto? Decía yo, entiendo más o menos aquí en mi mente, pues que, lo que tú me das a mí, lo dé también yo a los demás. Pero sucede que tú me das todo,
me das salud, me das fortaleza, me das esto, me das el otro, yo sé que, pero no voy a coger todo lo que tengo y dárselo a la gente, o sea, ¿y a mí qué me queda? O sea, yo lo estaba entendiendo por otro lado, pero aquí Jesús se está refiriendo al nuevo pacto, se está refiriendo al evangelio, ¿sí? Que el evangelio lo recibes por gracia. El evangelio no lo compras. Amén, hermano. No lo compras. Tú no vas a venir aquí y me vas a decir, Señor, como dijo el Simón, el mago, le dice a Pedro, Pedro, véndeme el don. Y trajo dinero, porque Pedro sanaba a los enfermos, porque eso es la gracia, o sea, la gracia, el evangelio es eso. Jesús mismo está diciendo, vayan, sanen enfermos, leprosos, resuciten muertos, o sea, eso tiene que ver con la gracia. Pero el Señor dijo, lo recibiste de gracia, los dones, el conocimiento, la sabiduría, ¿cierto? Ve y tú también dalo de gracia, pero Simón se lo estaba contando a Pedro. ¿Y Pedro qué le respondió? Tú y tu dinero perezcan, porque esto no se compra, este es un don de Dios. ¿Que acaso no has entendido que esto se recibe por gracia y se da por gracia? Por eso que nosotros los que predicamos no debemos cobrar. Amén. No debemos cobrar. Aunque Pablo dice obviamente en la palabra, él dice, lo que recibiste, tú recibes lo espiritual de los hombres que Dios ha llamado, pero es bueno que tú también los ayudes con lo material. Dedican a llevar lo espiritual. Amén, hermano. Entonces, ayúdalos también con lo material. Hacerlo, porque hay mucha gente también que a veces, pues, no está económicamente como para de pronto decir, mira, hermano, te voy a dar esto, te voy a dar otro. No está. De pronto te puede brindar un vaso de agua, gloria a Dios, te puede brindar, no sé, algo sencillo. De todas maneras, sea mucho, sea poco, es importante. Amén, hermano. Porque imagínate un sediento que lo único que quiere es agua. Entonces, pues hay que traerle agua. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando hablamos de la gracia, vamos a ahondar un poco en esto de la gracia y vamos a tomar la historia del buen samaritano para entender un poco más lo que es la gracia. Amén. El buen samaritano, que se encuentra en Lucas, yo creo que es en el capítulo 10 también, ¿cierto? La historia del buen samaritano, pero no lo vamos a buscar en la Biblia. Nótelo, que yo se lo voy a tratar de explicar la gracia que hay ahí en esa historia. Por ejemplo, los hombres que estaban bajo la ley pasaron y vieron a un hombre tirado en el suelo, dice la historia. Amén, hermano. Esto era los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Bajo la ley de Moisés, pasaron y vieron al hombre tirado y no lo ayudaron. Sin embargo, pasa un samaritano y ese hombre sí lo levanta. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que el fariseo, el sacerdote, representa la ley o la gracia. ¿Qué dicen ustedes? La ley. Pero el publicano, el samaritano representa la gracia. Mira, ¿por qué? Porque según la ley, ese hombre que estaba tirado, algún delito cometió, ¿cierto? Y bajo esa ley, estaba pagando ahí donde estaba. Estaba pagando. Entonces el que está bajo la ley dice, no, ese hermano que está ahí enfermo, ese hermano que está ahí pobre, ese hermano que le robaron, ese hermano que no sé qué, está pagando
lo malo que ha hecho. Entonces, eso es estar bajo la ley. Pero cuando tú ves a la persona tirada y vas y lo ayudas sin juzgarlo y sin condenarlo, entonces estás utilizando ¿qué? La gracia. Y eso es lo que Jesús también explicaba a través de la historia del buen samaritano. Y el hombre que levanta a aquel que estaba tirado, moribundo, representa la gracia de Dios. Y Jesucristo representa a ese hombre que viene recogiendo a todo el que está tirado. Amén, hermano. Y la verdad es que todos, Jesús nos encontró en esa misma condición. Nos encuentra en esa misma condición, tirados en el piso, como aquel hombre de la historia. Y Él es el que lo levanta al hombre, empieza a curar sus heridas, ¿cierto? Alimentarlo, ¿cierto? Y después lo lleva a una posada, dice la historia, lo pone en manos del posadero y le dice al posadero, atiéndemelo, cuídamelo. ¿Qué representa ese posadero? Al Espíritu Santo. El posadero de la historia representa ¿a quién? Porque el Señor nos pone en manos del Espíritu Santo después que nos salva. Jesús viene, nos salva y después Él se va. Pero ¿a quién deja en su lugar? Al Espíritu Santo. Miren, hermano, la historia está muy clara. Amén. Pero es la gracia la que salva, no es la ley. Ya vamos nuevamente a la ley, pero déjenme aquí todavía un poquito más con la gracia. Entonces, mire lo que pasa en la gracia, en esta historia del buen samaritano, que le dice al posadero, ¿cierto? El samaritano le dice al posadero, mira, aquí te dejo un dinero, ¿cierto? Y si gastas más de lo que te dejo, le dice, cuando yo vuelva, porque el Señor volverá. ¿Cuántos dicen amén? El Señor volverá. Y ahí está muy claro que está hablando del mismo. Dice, cuando yo vuelva a este lugar, yo te pago lo que tú hayas gastado. Y ese posadero también representa a la iglesia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, el Señor dice que cuando Él venga traerá ¿qué cosa? Galardones, aquellos que le han servido. Amén, hermano. Prepárate, dile que está a tu lado, porque el Señor viene con galardones. Tú que le sirves bajo la gracia, no bajo la ley, sino bajo la gracia. Que tú tienes que levantar al caído sin juzgarlo, porque si tú no levantas al caído y primero lo juzgas antes de levantarlo, entonces tú estás bajo la ley. Entonces no estamos bajo la gracia, estamos como los fariseos. Amén. Ahora, la ley es hacer obras para obtener, o sea, el antiguo pacto es hacer obras para obtener ciertos beneficios. Es hacer obras para tener ciertos beneficios. Pero la gracia es no hacer nada para obtener ciertos beneficios. Porque es gracia, es gracia. Es gracia. Gracia significa recibir algo sin haber hecho ningún mérito. Ahora, ¿por qué Jesús pone este ejemplo del buen samaritano? Porque el tipo que estaba tirado en el suelo, en la historia del buen samaritano, el tipo que estaba tirado en el suelo nos representa a nosotros, y ese hombre que estaba tirado en el suelo le habían robado todo. Yo no sé si le habían robado hasta los calzones, hermano. Si los calzones eran de marca, ¿cómo se llaman esos calzones de marca? Primo, ¿qué más?
Alberto veo 5 y no sé qué. Y hay ladrones que hasta los calzones se llevan, hermano, porque son de marca. Los lavan y los venden y le sacan algo para su bici. O a veces ni los lavan, así sucios los venden. Pero bueno, sí, esa es cosa de ellos. Pero mira, lo que trato de decir es que el hombre que estaba tirado en el suelo no tenía cómo pagar para que lo ayudaran. Aparte que estaba moribundo. Tal vez estaba en estado de coma. Tuvieron que llevarlo y ponerlo en UCI. Amén, hermano. Y era un desconocido. Dice, era un forastero. Era una persona que nadie lo conocía. Que estaba moribundo, tirado en el camino, sin un peso en el bolsillo. Se le habían llevado hasta los calzones y lo habían dejado al hombre tirado. ¿Y cómo este hombre iba a poder hacer un mérito para poder ganar el beneficio de que lo ayudaran? No podía. Amén, hermano. Por eso que la historia es tan clara para entender la diferencia entre la ley y la gracia. Es muy clara. Entonces, la gracia es que no tienes tú con qué pagar. No tienes. No, pero yo si hago esto y esto y esto, no te sirve. No te sirve porque tú y yo estamos como el hombre que está tirado en el piso. O sea, delante de Dios, lo que tú puedas hacer no alcanza para ganarte esa salvación. No alcanza. Por eso que Jesús tuvo que ir a la cruz. Amén, hermano. Entonces, la gracia te da. La gracia levanta al caído. No importa lo que haya hecho. La gracia lo levanta. Mire, hermano, te pongo un ejemplo. Tú vas por la calle, ¿cierto? Y un delincuente que hasta te ha robado a ti, se ha metido a tu casa, se ha llevado tu televisor, se ha llevado, bueno, Dios quiera que no pase, pero estoy poniendo un ejemplo. Hermanos que tienen televisor y de esos grandes dicen, pastor, que el Señor reprenda eso que está diciendo. No vayan a llevar mi televisor grande. Entonces, un ejemplo, ¿cierto? Y se llevó varias cosas, pero un día vas pasando por la calle y te das cuenta que unos tipos están que le dan golpe y golpe y golpe en el piso y lo dejan casi moribundo y desangrándose. Y tú vas pasando. ¿Lo ayudarías o lo dejarías ahí? ¿Ah? Sí, pero te robó hasta los calzones. Se llevó todo de tu casa. Lo que vale. Pero mira que si tú te lo llevas y nuevamente lo curan y esto, vuelta viene y te roba de nuevo. De pronto decimos, no, hombre, hay que se muera ya porque ya ese ladrón ya nos tiene hasta aquí. No, ya que se muera. Eso es la ley. Porque condenamos a la persona, lo juzgamos, ¿cierto? Y no queremos saber más. Se muere ese ladrón, que se lo lleve el diablo, que se vaya allá a los infiernos y que allá en los infiernos, ahí por la eternidad sufre este ladrón que se me llevó el televisor, hasta los calzones se me llevó. No, pero la gracia es que a ti no te interesa, como el hermano acaba de decir, no te interesa lo que haya robado, porque al final de cuentas, el Dios del cielo es justo. Amén. Es más, la Biblia dice, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Eso es la ley de la gracia. Cierto que ya vamos a entrar en las obras de la gracia también, que es muy diferente a las obras de la ley. Entonces, si te quita algo que es tuyo, dice, no entres a pleito. Y si esa persona viene y te pide porque está hambriento, ¿qué dice? Dale de comer, ayúdalo. Eso es la gracia. Pero sucede que nosotros estamos acostumbrados a vivir un mundo bajo la ley, no un mundo bajo la gracia. Entonces, cuando Jesús empieza a hablar de la gracia, la mayoría de gente que tenía odio y rencor en su corazón y buscaban venganza, dijeron, no, hombre, este está loco. Y los que amaban el dinero, los que amaban las riquezas y no querían compartir con los demás, decían, no, hombre, este está loco. Es más, hubo un rico que estaba bajo la ley
y viene y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, de la ley a la gracia. El Señor le dice, pues tienes que tomar todo lo que tienes, dáselo a los pobres y seguirme. Él dijo, no. Entonces él se quedó en la ley, no quiso entrar a la gracia. Porque la gracia es, ¿cierto?, todo lo contrario a la ley. O sea, es, mientras que la ley juzga, condena, mata, y tienes que hacer ciertos méritos para lograr algo, la gracia no. La gracia no tienes que hacer nada, pero así como tú recibiste de gracia, darlo de gracia también. ¿Viste? Y a veces nosotros queremos recibir. Señor, perdóname. Y el Señor dice, pero perdona también al que te ofendió. No, ese no merece mi perdón. Entonces estás bajo la ley, no estás bajo la gracia. Mira lo que es la ley y la gracia. Por eso es que mucha gente no quiere venir a Cristo como el joven rico. El joven rico, cuando le dijeron, dale todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme, dijo, o sea, el problema está aquí, ¿ve?, en nuestra mente. Y así venimos nosotros. Amén. Entonces tenemos que nacer de nuevo. Nuestra mente tiene que ser transformada de una mente legalista a una mente llena de gracia hacia los demás. Amar aún a los enemigos. Levantar a los caídos no importando lo que hayan hecho. Pasa en una iglesia que había un hermano, ¿cierto? Pero ese hermano sí era tóxico, hermano. Tóxico, pero creo que era el rey de los tóxicos. Hermano. Creo que era el inventor de los tóxicos. Hermano, y un día ese hermano se enfermó. ¿Qué creen ustedes que pasó? Gloria a Dios, decían algunos hermanos. El Señor le está jalando las orejas y se lo merece. Gloria a Dios. Y yo estaba orando para que el Señor le jale las orejas a ver si este hermano cambia. Hermano. Imagínate. Eso es ley. Eso no es gracia. Amén. Eso no es gracia. La gracia, cuando alguien cae, no importando los pecados, las cosas que haya hecho, tú estás para ayudarlo, no para condenarlo ni para alegrarte por lo malo que le pasó. Bueno, lo voy a repetir. No, amén. Somos ovejitas, pero no exageren. No, amén, sí. Hermano, la gracia es algo que pocos la han experimentado y pocos la practican. Mira, te voy a poner otro ejemplo de gracia en la Biblia. La mujer adúltera. ¿Qué pasa con la mujer adúltera? La encontraron, dice, en el mismo acto, o sea, con las manos en la masa, dice. ¿Cierto?